Compartir pantalla. Ahí está. Ignorar. Bueno, entonces habíamos visto estas primeras 20 diapositivas en la clase pasada y ahora seguimos porque todavía no terminamos con esto, con lo que es la química inorgánica. Entonces, vamos a decir, sí, que los seres vivos van a estar constituidos por distintos elementos y estos se conocen como bioelementos, ¿sí? Y entonces, dentro de los bioelementos, que van a ser los distintos elementos que van a constituir a los seres vivos, tenemos los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos, ¿sí? Y se van a clasificar en primarios, secundarios o oligoelementos según el porcentaje que conforman al ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, el primario conforma el 96,2% de todo el ser vivo y está formado por distintos átomos que sería el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y lo que es el azufre, ¿no? Eh, Esto se lo suele básicamente ordenar de distintas maneras, o sea, se le pone de esta manera, ¿sí? Así queda como una sigla, entonces se le dicen CHOMPS, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? Entonces el 96% de nuestro cuerpo está conformado por estos 6 átomos, ¿sí? Luego tenemos los que se encuentran en un menor porcentaje, pero son indispensables para la vida, ¿no? Porque sin eso vos no vivís. Ahí tenés el sodio, que es un catión con carga positiva, ¿sí? Es decir, realizó un enlace iónico y por diferencias de electronegatividad, ¿qué pasó? Perdió un electrón, ¿sí? Es por eso que al tener mayor cantidad de protones que electrones, tiene carga parcialmente positiva. Es un catión. Es el sodio, luego el potasio que también es un catión, el calcio que también es un catión y el cloro que es un anión, ¿sí? Entonces estos bioelementos secundarios, si bien se encuentran en un bajo porcentaje en tu cuerpo, son indispensables para la vida, ¿sí? Si vos no lo tenés te morís, ¿sí? Y por último vos tenés los oligoelementos que van a conformar también el 0,1% de todo el ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenés ahí? Bueno, tenés lo que es el hierro, tenés lo que es el yodo, ¿no? Y estos también son necesarios para la vida, ¿sí? Y nada, básicamente es eso, ¿sí? El libro de biociencias les va a decir en un momento, después de explicar esto del enlace dipolo y todo eso, les va a hablar sobre los bioelementos, que bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, ¿sí? Ahora, el temita acá es que el libro de biociencias, después de hablar de estos bioelementos, te va a hablar sobre esto, sobre el concepto de el solvente de la vida, ¿sí? Entonces, básicamente, yo siempre tengo lo que es el solvente y luego yo tengo lo que es esto que es el soluto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el solvente? Básicamente, aquello que disuelve al soluto, ¿sí? Y bueno, sería, por ejemplo, yo tengo acá un vaso de agua, ¿sí? Entonces, el agua sería ¿qué cosa? Mi solvente. Y si yo le añado sal, que sería básicamente sodio unión cloro, sería un cloruro de sodio. Si yo añado acá cloruro de sodio, el soluto acá va a estar disuelto en lo que es el solvente, ¿sí? Y nada, sería solvente y soluto, ¿sí? Ahora, lo que va a pasar acá es que nos habla básicamente de esto que es el solvente de la vida, ¿sí? Es decir, ustedes en el cuerpo, casi todas sus células, ¿sí? Van a estar sumergidas en un solvente, ¿sí? Y ese solvente que es agua, ¿sí? Entonces casi todos sus órganos y casi todas sus células están, ¿sí? Todo el tiempo disueltas en agua, ¿sí? Están rodeadas por un medio de agua, ¿sí? Es por eso que se le dice el solvente de la vida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir, ¿no? La sustancia disolvente en una solución se llama solvente. Y la sustancia que disuelve es el soluto, ¿sí?
de vuelta, lo que yo les decía, ¿no? El líquido que va a disolver al soluto es el solvente. Y lo que se disuelve en el solvente es el soluto, ¿sí? Por ejemplo, esto de azúcar con agua, ¿no? El azúcar va a ser el soluto y el agua es el solvente, ¿sí? Entonces, el libro también te va a mencionar sobre esto que son soluciones acuosas. Bueno, una solución acuosa es aquella que el solvente es el agua, ¿sí? Em, Acá está mal escrito, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir de esto? Bueno, la con- acá está como repetido, ¿no? La concentración de soluto que hay disuelto, mucha concentración, mucho de soluto, ok. Entonces, ustedes básicamente, sí, con esto, con respecto a esto de lo que es el solvente de la vida y todo eso, ustedes lo que van a tener acá es que van a tener mucho más solvente que soluto. Es por eso que el soluto se disuelve en lo que es el solvente, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes quisieran expresar el concepto de cuánta es mi concentración de soluto disuelto en este solvente, que es el agua, ¿no? Es aquello que va a disolver a mi soluto. Yo tengo que utilizar, ¿sí? Lo que es la molaridad, ¿sí? Me va a indicar el número de moles en un litro de solución, ¿sí? Eh, y básicamente un mol sería esto que vemos acá, que es el número de Avogadro, ¿sí? ¿Cómo es esto básicamente? Yo, en vez de decir básicamente lo siguiente, yo, en vez de decir lo siguiente, por ejemplo, yo en este vaso, en este litro de agua, ¿sí? Tengo 9995321 de sodio. En vez de decir eso, yo puedo decir acá, para expresar la concentración de solutos disueltos en este solvente, yo puedo decir tengo 3.4 moles. ¿De qué? De sodio. Entonces, cuando hablamos del concepto moles, el concepto moles hace referencia a esto de, por ejemplo, ustedes cuando van a comprar huevo, ¿no? Van y le dicen, a ver, dame una docena, ¿sí? Dame media docena. Bueno, ese es el concepto, ¿sí? O sea, cuando ustedes básicamente dicen que tienen un mol disuelto acá, están diciendo lo que es el número de Avogadro, ¿sí? Ustedes están diciendo que tienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Adentro de esa solución, ¿sí? Eh, y nada, simplemente es una manera de expresar cuántos solutos van a tener disueltos en un litro de solución, ¿sí? Y de esa manera ustedes pueden expresar cuánta es la concentración que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y eso sería básicamente el concepto mol. Y así es como se evalúa esto de la concentración en una solución. Se va a expresar en lo que son la molaridad, ¿sí? La molaridad va a indicar el número de moles que hay en un litro de solución, ¿sí? Y era lo que yo les decía. O sea, yo en vez de decir que en un vaso de agua de un litro yo tengo 998799773 moléculas de sodio, simplemente le puedo decir tengo 3.5 moles de sodio, ¿sí? Es como decir, es como decir, por ejemplo, yo tengo 36 huevos en mi canasta. Yo simplemente puedo decir tengo 3 docenas de huevos en la canasta, ¿sí? Es lo mismo pero con solutos, ¿sí? Eso es el concepto mol, ¿sí? ¿Entendieron ahí? ¿Alguna duda? ¿O es medio complicado el concepto? ¿Lo? Ok, si no tienen ninguna duda, continúo, ¿sí? Igual pueden escribir, ¿no? Si llegan a tener una duda, lo pueden escribir, ¿sí? O pueden prender el mic. Ok. Ahora, nosotros vimos lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen el concepto solvente, el concepto soluto, ¿sí? Ahora, lo que ustedes van a ver de esto, ¿sí? Lo que ustedes van a ver de esto, ¿no? Que
habíamos dicho que el agua, que es el solvente, va a disolver al soluto, y en este caso va a disolver lo que es la sal, ¿no? Y nada, ¿qué es la sal? Bueno, eso lo apareció por ejemplo Jimmy Neutron, ¿no? Donde se cayó un poco de sal y le decía que es cloruro de sodio, le decía. Pero bueno, es sal, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan, por ejemplo, de sal, es un sodio, que es un cation que tiene carga positiva, unió que a un cloro que tiene carga negativa, ¿sí? Eso básicamente es un granito de sal, es eso, un cloruro de sodio, ¿sí? Entonces lo que va a pasar acá es que el agua, ¿sí? Va a disolver la sal, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá cómo, el, cómo es que las moléculas de agua disuelven los solutos, ¿sí? Ustedes recuerden que ustedes tienen qué cosa. La molécula de agua que está formada por un hidrógeno, y esto está unido a un oxígeno, y esto está unido a otro hidrógeno, ¿sí? Entonces esto terminaba generando un enlace que covalente, donde el hidrógeno le compartía un hidrógeno, un electrón al oxígeno, y el oxígeno le compartía otro electrón al hidrógeno. Y de esta manera. Entonces, el hidrógeno, digo, el oxígeno tenía un total de 6 electrones en su último nivel de energía, y como el hidrógeno le compartía uno, sumaba 7. Y como este le comparte otro, suma ¿cuánto? 8. Entonces, como tiene 8 electrones en su último nivel de energía, completó ¿qué cosa? La regla de ¿qué? El octeto. Y estos hidrógenos, ¿sí? Como tenía solamente un electrón acá, y ahora este oxígeno le comparte uno, ¿tiene cuánto en su último nivel de energía? Dos electrones. Se está cumpliendo la regla de ¿qué? Del dueto. Con eso, ¿sí? Se van a parecer a un gas noble, es- y con eso más o menos alcanzan lo que es la estabilidad, ¿sí? La estabilidad química, lo que ellos buscaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros teníamos el concepto esto de los electrones no enlazados, y el tema de esto de las moléculas polares, ¿sí? Que eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir de acá? Bueno, lo que vamos a decir es lo siguiente. En lo que es el enlace covalente, esto sucede porque siempre que hablamos de enlace iónico o enlace covalente, va a ser por diferencias de ¿qué? Por diferencias de electronegatividad, ¿sí? Entonces, como en el enlace covalente, ambos tienen una electronegatividad más o menos similar, ¿sí? No hay muchas diferencias entre esta electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad era la tendencia que tenía un átomo de atraer electrones. eh, Se realizaba un enlace covalente donde ambos compartían electrones entre ambos, ¿sí? El hidrógeno le prestaba uno al oxígeno, el oxígeno le prestaba uno al hidrógeno, ¿no? Pero lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Em, a ver, un blanco, ¿no? Se ve lindo el blanco. Bueno, lo que va a pasar acá es que esta molécula de agua va a ser una molécula que polar. Porque si bien esto es un enlace covalente, listo, es un enlace covalente. Ahora, los enlaces covalentes podían ser ¿qué cosa? Moléculas polares y moléculas que no polares. Y eso también dependía de dos cosas. Habíamos dicho que dependía de lo que era la geometría, ¿sí? Molecular, y a su vez dependía de lo que eran las diferencias de electronegatividad, ¿sí? Entonces, eso era lo que iba a depender de lo que es la geometría molecular y esto de las diferencias de electronegatividad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. eh, Como el oxígeno va a tener mayor electronegatividad que el hidrógeno, ¿sí? Y es una diferencia bastante, pero no lo suficiente como para generar un enlace iónico. Los electrones que comparta este hidrógeno con este oxígeno van a estar más cerca del oxígeno, van a estar más para acá. Acá está el hidrógeno que le está compartiendo y acá está el otro hidrógeno que lo comparte.
¿sí? Y lo mismo acá. O sea, están compartiendo hidrógenos, pero digo, están compartiendo electrones, pero los electrones que comparten están más cerca de qué? Del oxígeno, ¿sí? Y ahora teníamos el temita esto de los electrones no enlazantes. ¿Qué pasaba con los electrones no enlazantes? No podían estar en el mismo espacio donde se realiza lo que es el enlace covalente. O sea, acá se empiezan a acumular todos los electrones, ¿sí? Que sería un total de ¿cuánto? De 6 electrones. Entonces, como acá se acumulan en este espacio todos los electrones no enlazantes y todos estos electrones tienen carga negativa, acá generaban una carga parcialmente negativa del oxígeno. Y como todos los electrones se encuentran acá, en el hidrógeno, y en toda esta zona no hay ningún hidrógeno, digo, no hay ningún electrón, disculpen, todo esto terminaba produciendo ¿qué cosa? Que acá no haya ningún electrón en toda esta zona. Porque los electrones de este hidrógeno se encuentran ¿dónde? En esta zona. Entonces, acá se genera una carga parcialmente positiva. Y acá también una carga parcialmente positiva. Entonces estamos frente a una molécula polar que, recuerden que la molécula polar formaba un dipolo. Una, una zona que era parcialmente positiva y una zona que era parcialmente negativa, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar acá es que la molécula de agua va a disolver a lo que es el soluto porque se va a unir a esto, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, le añado sal, ¿sí? Yo tengo un vaso de agua y le tiro la sal. Si yo la mezclo, de repente voy a ver qué cosa. Que de un momento a otro, ¿sí? De un momento a otro, ¿qué pasa? La sal desaparece, el azúcar desaparece, ¿sí? Y eso es porque se unió acá. Como esto tiene carga parcialmente negativa y esto tiene carga parcialmente positiva, yo tengo, por ejemplo, el ejemplo de la sal. El sodio, que tiene carga positiva, y el cloro, que tiene carga negativa. Entonces, esta molécula que es la sal, ¿sí? El cloruro de sodio se va a separar porque se siente atraído por estas zonas de polaridad, por este dipolo. Entonces, este sodio que tiene carga negativa se va a acercar y se une a quién? Al oxígeno, ¿sí? Carga positiva con carga negativa. Y el cloro viene y se une a quién? Al hidrógeno. Entonces lo que estoy haciendo ahí básicamente es un enlace que acá entre el sodio y el oxígeno sería un enlace ion dipolo. Que lo vimos recién, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y después por otro lado, acá entre el hidrógeno y el cloro, como el enlace se realiza a través del hidrógeno, por esta zona polar positiva, ¿sí? Esto sería mi zona, ¿qué cosa? Mi zona delta positiva. Y esto sería mi zona delta negativa, ¿sí? Entonces lo que va a pasar acá es que el cloro se une al hidrógeno, ¿sí? Se une ahí, ¡pac! Y entonces esto sería, ¿qué cosa? Un enlace puente hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Por eso yo les dije, ¿no? A los nuevos que se unieron, que vean la clase pasada, ¿sí? Vean esa horita que dura la clase, donde explicamos esto, donde explicamos lo que es el enlace puente hidrógeno, lo que es el enlace dipolo-dipolo y el enlace ion-dipolo que vimos recién, ¿sí? También explicamos lo que es la molécula polar y todo ese quilombo, ¿no? Entonces, va a pasar, entonces, va a pasar lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Ustedes tienen acá que el cloruro de sodio se va a unir, ¿sí? Entre muchos cloruros de sodio y van a formar cristales, ¿sí? Y de esos cristales son los cristales que vos ves básicamente de la sal de mesa, ¿no? Y entonces ahora este cloruro de sodio, cuando se le acerque el agua, porque yo metí ese granito de sal en un vaso de agua, eh, esto se va a separar, se van a repeler, ¿no? Porque va a sentir más atracción por este dipolo del agua que por estos iones, ¿no? Y entonces, nada, el sodio recuerden que se va a unir, como tiene carga positiva, al oxígeno, formando un enlace ion-dipolo, y el cloro se va a unir al hidrógeno, ¿sí? Y nada, básicamente es así como se disuelve esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el agua disuelve la sal? De esta manera, ¿sí? Y así es como las soluciones van a disolver los distintos elementos que yo le meta, ¿sí?
Y nada, básicamente esto sería lo básico de lo básico. Y acá les tiro un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden disolver lo que es el agua con el etanol, que es el alcohol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el etanol y ¿qué es lo que va a pasar acá? El etanol es una molécula que tiene zonas dipolo, o sea, va a tener acá el oxígeno que tiene, ¿qué cosa acá? El oxígeno tiene acá una zona delta negativa. Es decir, toda esta zona del oxígeno tiene carga parcialmente negativa. Y acá tiene un hidrógeno que tiene carga parcialmente ¿qué? Positiva. Entonces, mediante su grupo hidroxilo, ¿sí? Con su hidrógeno se va a unir a este oxígeno del agua, ¿sí? Entonces están uniendo un hidrógeno a través de un oxígeno, ¿sí? Y de esa manera forma ¿qué cosa? Un enlace puente hidrógeno, ¿sí? Entre el agua y el alcohol. De esa manera el agua está disolviendo el alcohol, ¿sí? Y esto que ven acá, ¿sí? Es un fragmento del libro de biociencia que ustedes tienen, ¿sí? Solo que acá lo explicamos con sal, ¿sí? Porque es un poco más lindo explicarlo con sal. Y acá después tienen acá la fórmula química. Ok. ¿Tienen alguna duda de soluciones hasta el momento? ¿Se entendió todos los conceptos que vimos? ¿O no entendieron nada? Lo pueden escribir, pueden prender el mic, ¿no? La idea es que sea interactivo. Si quieren quedar callados, se quedan callados. Pero, ¿van entendiendo o no entienden nada? A ver, abro el chat. Bueno, si no tiene ningún mensaje, yo continúo, ¿no? Bueno, después tenemos este temita, ¿sí? De que las distintas moléculas, ¿sí? Interactúan en relación al agua, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo interactúen, ¿sí? Nosotros vamos a decir, entonces, las distintas moléculas y los distintos iones van a interactuar en relación al agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo tengo acá un vaso de agua y yo, por ejemplo, a este agua le tiro el aceite, ¿no? Lo típico. Hago el famoso ese fideo, ¿no? Y le meto, bueno, le meto el agua y luego la típica que me dicen es la siguiente. Vos mandale aceite así los fideos no se pegan. Bueno, yo les mando lo que es el aceite y el aceite queda ¿qué? Flotando arriba en la superficie del agua. O sea, nunca pude, ¿sí? Mezclar el agua con el aceite. Es por eso que eso es un mito, ¿sí? Es un mito eso que si ustedes le meten básicamente aceite al agua, van a básicamente impedir que los fideos se peguen, ¿no? Eso es un mito, ¿sí? Eh, entonces lo que va a pasar acá es que el aceite queda flotando arriba del agua. Es decir, no puede que disolverse, ¿sí? No puede llegar al fondo del agua, ¿sí? Y eso es porque las distintas moléculas tienen distinto comportamiento en relación a lo que es el agua, ¿sí? Las moléculas pueden ser ¿qué cosa? Hidrofílicas o pueden ser hidrofóbicas, ¿sí? Si básicamente eh, hidrofílicas es aquel, ¿sí? eh, es una sustancia hidrofílica que se disuelve en lo que es el agua, ¿sí? Y eh, entonces tienen afinidad por el agua, ¿sí? Y aquellas que son hidrofóbicas son aquellas que repelen al agua, ¿sí? Son sustancias que no pueden disolverse en agua, ¿sí? Que sería básicamente esto que mencionamos recién, ¿sí? Y eso es lo que le va a decir el libro. Es decir, si yo meto, por ejemplo, un ion, o yo meto, por ejemplo, una molécula polar, y este ion y esta molécula polar entra en contacto con el agua, como va a suceder lo que yo veo acá, ¿sí? Va a suceder exactamente esto,
que los distintos iones se van a unir al oxígeno o al hidrógeno, ¿sí? O las moléculas polares se van a unir. ¿Cómo era esto de las moléculas polares? Bueno, eso ya lo habíamos explicado. Ustedes tienen, ¿sí? El agua ahí. Entonces, el agua acá tenía qué cosa? Su zona delta menos, su dipolo negativo, y acá tenía su dipolo positivo, ¿no? Entonces lo que podía pasar acá es que ustedes añaden otra molécula polar, y la molécula polar acá tiene su dipolo positivo, y acá tiene su dipolo negativo. Entonces, esta otra molécula polar se ponía a unir con su dipolo positivo acá. Y hacía qué cosa? Hacía lo que era un enlace dipolo-dipolo, ¿sí? Y entonces cuando puede realizar eso, básicamente esta molécula, o acá por ejemplo se puede unir un cloro un ion con carga negativa, lo que es un anión, ¿sí? Y entonces acá cuando se une, está formando qué cosa? Un enlace ion dipolo, ¿se entiende? Y entonces cuando pueden realizar estas uniones con el agua, lo que va a pasar acá es que la molécula se hunde, la molécula se disuelve, ¿sí? Yo le tiro un granito de azúcar y el azúcar desciende. Ahora yo le tiro aceite y el aceite se queda ahí flotando. Es porque el aceite es ¿qué cosa? Hidrofóbico. El aceite no va a poder realizar estas uniones, ¿sí? Por lo tanto, al no poder realizar estas uniones, simplemente no se hunde, ¿sí? Queda ahí flotando. Y entonces esto es muy importante porque casi todas nuestras células van a tener una membrana que está formado por los fosfolípidos y los fosfolípidos tienen una región que una región hidrofóbica disculpen, una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Y esto se le conoce como la famosa molécula anfipática, ¿sí? Es decir, yo tengo acá mi célula y yo sé que mi célula va a estar disuelto en lo que es el solvente universal, y entonces está disuelto siempre en agua. Entonces yo tengo acá esta célula y alrededor de la célula hay qué cosa? Agua, ¿se entiende? Eso va a pasar en todo mi cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Eh, yo tengo acá que esta célula, ¿sí? La membrana externa está formado por algo que es un fosfolípido. Entonces, lo que es el fosfolípido va a tener lo que es esto, que es la cabeza. La cabeza es hidrofílica, va a poder realizar estas uniones, ¿sí? Y después por otro lado, tiene esta región, ¿sí? Que son básicamente esto que son las colas del fosfolípido, que son qué cosa? Hidrofóbicas. Y bueno, y uno se preguntará, ¿no? ¿Yo cómo hago para sumergir a mi célula si tiene una región, si la parte externa de mi célula tiene una membrana que tiene una porción hidrofílica y otra porción que es hidrofóbica? Bueno, eh, en, se van a disponer de esta manera, ¿sí? O sea, pueden formar una bicapa lipídica donde la parte de la célula que va a estar en contacto con el agua va a ser las cabezas que son hidrofílicas, y en el centro colocan todas las colas que son hidrofóbicas para que no entre en contacto con el agua, ¿sí? Entonces pueden formar básicamente una bicapa lipídica, y si no, pueden formar esta macroestructura que es una micela, ¿sí? Que como ven acá son un montón de fosfolípidos que colocan en la porción externa estos que son las colas que son hidrofílicas, ¿sí? Digo, las cabezas que son hidrofílicas, y meten todas las colas adentro donde no hay agua. Entonces adoptan esta estructura de micela, ¿sí? Y entonces eso sería algo demasiado importante en lo que es la medicina, ¿sí? Y si no, pueden adoptar también forma de lisosoma, ¿sí? Entonces, ¿qué comportamiento tomaría un fosfolípido frente a un vaso de agua? Va a adoptar esto, ¿sí? Bueno, eso básicamente, esto que ven acá, es pregunta de examen, ¿sí? El año pasado lo tomaron.
¿Qué comportamiento toma un fosfolípido cuando yo lo sumerjo en un vaso de agua? ¿Cómo se va a disponer esto? Bueno, se va a disponer formando una bicapa, una micela, ¿sí? Simplemente eso. O sea, ustedes tienen acá, ¿sí? Ustedes tienen acá el vaso de agua, ¿no? Entonces yo tengo acá el agua. Entonces, como esto es agua, lo más probable que pueda ocurrir es que la cabeza del fosfolípido, que es hidrofílica, va a estar en contacto con el agua. Pero las colitas, que son hidrofóbicas, va a estar por fuera del contacto del agua, ¿sí? Y así es como se va a ubicar un fosfolípido con esta molécula de agua. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero yo quiero que mi fosfolípido se disuelva. Bueno, pueden llegar a adoptar estas estructuras que nosotros dijimos. Si estos fosfolípidos adoptan esta estructura, ¿sí? Si yo tengo agua de este lado, entra en contacto con la cabeza, que es hidrofílica. Y si yo tengo agua de este lado, entra en contacto con lo que es la cabeza, que es hidrofílica. Y estos segmentos que son hidrofóbicos nunca entran en contacto con el agua. Entonces, de esa manera, yo puedo básicamente lograr que esto se disuelva, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que va a pasar con las células, ¿sí? Y va a pasar esto. Debido a que adoptan esta estructura, va a poder disolverse, ¿sí? Va a poder hundirse en el agua, ¿sí? Ahora, el problemita acá, ¿sí? Em, es que además de formar eso, también pueden formar otra estructura, que son las micelas, ¿sí? Que van a formar como un circulito, como una esfera, ¿no? Y colocan todas las cabezas que entran en contacto con el agua por fuera, y por dentro meten todas las colas, ¿sí? Y esto, lo que parece una rueda, es una micela, y con eso se van a poder, ¿qué? Disolver en agua, ¿sí? Entonces, con esto se va a poder disolver en el agua, ¿sí? Y si no, puede ser un lisosoma, ¿sí? Entonces, esto es pregunta de examen. Esto lo han preguntado el año pasado. ¿Qué comportamiento toma un fosfolípido frente a un vaso de agua? Bueno, un fosfolípido es una molécula anfipática que tiene una cabeza polar y una cola apolar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el fosfolípido, cuando vos lo coloques en lo que es el agua, va a adoptar esta forma, o puede adoptar la forma de bicapa o la forma de micela. Y si está muy al pedo, también puede adoptar la forma de lisosoma, ¿sí? Y todo eso lo va a adoptar, ¿sí? Cuando entre en contacto con el agua, porque tiene un segmento que es eh, hidrofóbico y otro segmento que es hidrofílico. Y como tiene un segmento hidrofóbico y hidrofílico, es una molécula que anfipática, porque tiene dos segmentos, uno hidrofóbico, uno hidrofílico, ¿sí? Recuerden siempre que el hidrofílico suele ser ¿qué cosa? Lo que es una molécula polar, entonces va a poder interactuar con el agua o un ion, ¿sí? Y esto que es la región hidrofóbica suelen ser ¿qué cosa? Moléculas no polares. Por eso no puede interactuar, ¿sí? Y nada, es eso, ¿sí? Pregunta sencilla del examen. Ponele, ¿no? Ok. Luego tienen el temita esto de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, básicamente, les van a explicar, ¿sí? Sobre esto de las reacciones químicas. Ustedes habían visto lo siguiente, ¿sí? Es decir, eh, yo tengo acá un átomo, por ejemplo, el hidrógeno. Yo tengo otro átomo que es, por ejemplo, acá el oxígeno. Y yo tengo, por ejemplo, acá los gases nobles. Bueno, los gases nobles que habíamos dicho. Los gases nobles habían alcanzado la estabilidad ¿qué? La estabilidad química, ¿sí? Entonces los gases nobles que alcanzaron la estabilidad química no realizan
enlaces, no realizan reacciones químicas, no realizan enlace iónico, no realizan enlace covalente. Ahora, este hidrógeno y este oxígeno, sí, como básica, es decir, por ejemplo, para ser más claro, lo realicemos con la tabla periódica. Los metales y los no metales, como se quieren parecer al gas noble, ¿qué van a hacer? Van a intentar parecerse al gas noble. Y la única manera de parecerse es realizar ¿qué cosa? Reacciones químicas. Entonces con las reacciones químicas van a intentar ¿qué cosa? Van a intentar alcanzar la misma estructura química que un gas noble. Entonces quieren tener ¿qué cosa? La misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Neutrones es algo que no pueden modificar, porque lo tiene el núcleo. Y protones tampoco, porque también lo tiene el núcleo. Lo único que pueden modificar son los electrones. Y el único electrón que pueden modificar serían los electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Y entonces, como los gases nobles tienen dos alternativas. O sea, el gas noble puede tener 8 electrones en su último nivel de energía. Y el gas noble también podía tener 2 electrones en su último nivel de energía. Que esto era la regla de qué? Del octeto y la regla de qué? Del dueto, ¿sí? Entonces, lo que iba a pasar acá es que estas moléculas, estos átomos que eran los metales y los no metales, iban a realizar reacciones químicas para alcanzar la regla del dueto o la regla del octeto, ¿sí? De esa manera iban a obtener 8 electrones o 2 electrones en su último nivel de energía. Y era por eso que realizaban reacciones químicas. Pero bueno, estas distintas moléculas también van a realizar uniones químicas, ¿sí? Porque no tienen lo que es la estabilidad química, ¿sí? El que tiene la estabilidad química es el gas noble, ¿sí? Entonces, cuando realicen estas reacciones químicas, lo que van a hacer es la formación y ruptura de enlaces químicos entre los distintos átomos, ¿sí? Estos van a provocar cambios en lo que es la composición de la materia y estos cambios se conocen como reacción química, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de reacciones químicas, están los materiales iniciales y el tema esto de los reactivos, ¿sí? Y después por otro lado, tenemos esto de los productos finales o productos, ¿sí? Entonces yo tengo acá lo siguiente. Yo tengo acá que mi material inicial o los reactivos son dos hidrógenos y una molécula de dos oxígenos, ¿sí? Yo tengo acá dos moléculas de dos hidrógenos y yo tengo acá una molécula de dos oxígenos, ¿sí? Entonces voy a unir estos dos, y cuando los unas me van a formar dos moléculas de agua. Entonces, estos serían mis reactivos, esto sería mi producto, ¿sí? Y acá estaría, ¿sí? La flechita señalando la reacción química, ¿sí? Y entonces, lo que yo me tengo que dar acá, ¿sí? Es que siempre tiene que ser la cantidad de átomos, siempre tiene que ser igual la cantidad de átomos que participan, es decir, van a participar siempre los mismos reactivos y esos reactivos van a estar en lo que es el producto, ¿sí? Y la cantidad debe ser la misma. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que yo les tiré. Ustedes tienen como reactivo un hidrógeno, otro hidrógeno, que está unido a otro hidrógeno y que está unido a otro hidrógeno. Y por otro lado, tu otro reactivo, ¿cuál era? Un oxígeno que está unido a otro oxígeno, ¿no? Eh, no, disculpen, serían básicamente dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Ahí separadas. Entonces, lo que van a usar ustedes es una reacción química donde van a unir estos dos hidrógenos con un oxígeno. Y luego van a unir estos dos hidrógenos con el oxígeno. Los, estos que son los hidrógenos están acá y esto que es el oxígeno está acá. Luego este está acá y luego estos dos están acá. ¿Qué es lo que están viendo acá? Eh, Siempre entre el pasaje de reactivo a producto, siempre tienen que estar todos los reactivos, ¿sí? Eh, y la cantidad debe ser la misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo tendría estos reactivos, si yo en vez de este hidrógeno acá
le mando... No, disculpen. Si yo en vez de este oxígeno acá, le mando un nitrógeno, ahí estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque la suma de todos los reactivos no me da un producto, no me va a dar este producto. Porque yo acá en ningún momento en los reactivos le puse un nitrógeno, ¿sí? Y eso es lo que yo me tengo que llevar de este concepto, ¿sí? Eh, la cantidad de átomos que va a participar en esta reacción química, que son los reactivos, debe estar en los productos y la cantidad debe ser la misma, ¿sí? No puede aparecer un átomo de la nada en el producto y ese átomo no forma parte de lo que es el reactivo, ¿sí? Y es por eso que se dice que la materia se conserva, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Eh, Eso es todo lo que tendrían que saber de reacciones químicas, ¿sí? O sea, lo que dice en su libro de biociencias. Y además de eso, les va a hablar del coeficiente estequiométrico, que básicamente un número adelante va a indicar el número de moléculas que van a participar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá un H2 y luego yo tengo acá un H2. Esto me está indicando que es un hidrógeno, un y otro hidrógeno, ¿sí? Y esto me está indicando que yo tengo dos moléculas de esto, ¿sí? Porque tengo un 2 adelante. Yo tengo acá un hidrógeno, un y otro hidrógeno, y un hidrógeno, un y otro hidrógeno, ¿sí? Y eso básicamente es lo que el libro me lo define como un coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico? Va a ser este, el número que está por delante, ¿sí? Entonces, este número, ¿sí? Me va a indicar, ¿sí? El número de moléculas del compuesto que va a participar de esta reacción química, ¿sí? Nada, es lo que dice el libro. Ahora, si básicamente yo tengo acá, por ejemplo, el CO2 que se une a una molécula de agua y con esto me forma lo que es el H2CO3, lo que es el bicarbonato, si solamente tiene una flechita yendo para una dirección, es una reacción que irreversible, porque una vez que yo la realicé, no puedo volver atrás. Y si tiene una flechita para ambos lados, es una reacción que reversible, porque yo puedo ir tanto para allá como para allá, ¿sí? Entonces yo en cualquier momento a este ácido carbónico lo puedo transformar a un dióxido de carbono y a una molécula de agua, ¿sí? Cuando yo quiera. Y entonces ese es el concepto que también se tendrían que llevar de esto de reacciones químicas. Si ustedes ven que las flechitas apuntan para ambos lados, sería ¿qué cosa? Una reacción reversible. Ahora, si por ejemplo solamente tienen esta flechita que apunta para este lado, es una reacción que irreversible, ¿sí? Esto significaría que, por ejemplo, el producto no puede volver a ser reactivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, solamente esta flechita que apunta para allá, estos reactivos se van a transformar en lo que es el producto, pero no hay ninguna flecha entre el producto y el reactivo. Eso significa que el producto no va a poder volver a ser el reactivo, ¿sí? Entonces yo en el cuerpo tengo tanto reacciones reversibles como irreversibles, ¿sí? Y nada, simplemente es eso. Bueno, después, bueno, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Les va gustando química? Igual esto lo suelen ver en el secundario, ¿no? ¿Quieren que vuelva a explicar algo en particular de vuelta? Lo pueden escribir, pueden prender el mic. Si no, continúo.
Bueno, tienen después el temita esto de lo que es el pH, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto del pH? ¿No? Bueno, yo tengo básicamente acá lo que es un litro de solución, ¿sí? Este litro de solución, como es solvente universal, está formado ¿por qué? Por moléculas de agua. Simplemente son moléculas de agua, ¿sí? Simplemente es eso. Listo. Entonces, yo, eh, para decir cuántos hidrógenos tiene disuelto en en lo que es esto de ese litro de solución, eso me va a marcar lo que es el pH. Entonces, el pH es básicamente la concentración de hidrógenos que yo tengo disuelto en un litro de solución, ¿sí? En una solución, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo básicamente de lo que es la escala del pH, de vuelta, ¿qué habíamos dicho? Yo tengo acá una solución. La solución, como es del solvente universal, está formada ¿por qué? Por agua. Tengo una molécula de agua acá, otra acá, ¿no? Listo, perfecto. Ahora, el temita acá es el siguiente. Yo acá lo que voy a preguntarme es, ¿cuántos hidrógenos tengo disuelto acá? Entonces, si yo quiero saber, ¿sí? cuántos hidrógenos tengo disuelto acá, la cantidad de hidrógenos disueltos en un litro de solución me va a determinar lo que es el pH de la solución, ¿sí? El concepto de solución ya lo vimos como hace 20 minutos. Eh, y eso sería mi pH, ¿sí? Es la concentración de hidrógenos que yo tengo disueltos en una solución, ¿sí? Listo, perfecto. Ahora, si yo literalmente tengo acá una solución de agua y yo me pongo a contar todos los hidrógenos que tengo disueltos, que son una banda, ¿qué es lo que va a pasar acá? Me va a dar un número extremadamente alto, me va a dar un número de vos vas a tener en ese vasito de agua 9 9 9 8 5 3 2 1 2 3 0 3. Entonces te da un número recontra largo de hidrógeno disuelto en ese vasito de agua. Entonces, la verdad que ese número largo no me sirve para la práctica, ¿sí? Entonces todo esto se va a resumir con una representación numérica del 1 al 15, ¿sí? Y esto básicamente lo voy a evaluar, ¿sí? Con lo que es esta ecuación, que es la ecuación básicamente del pH, que la concentración de hidrógenos disueltos va a ser igual a menos logaritmo por la concentración de mi hidrógeno, ¿sí? Y con eso, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, en vez de decir que yo tengo, por ejemplo, 9, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1 de hidrógeno acá disuelto, yo voy a decir, vos tenés un pH de 7 en esa solución. Vos tenés X cantidad de hidrógeno disuelto que está representado con un 7. ¿Se entiende? Es como una escala numérica, ¿sí? Por ejemplo, yo en vez de decir, vos tenés, en vez de decir, yo tengo 48 huevos, viene una persona y me dice, vos no tenés 48 huevos, vos tenés 4 docenas, ¿sí? Es una representación numérica de la cantidad que yo tengo, ¿sí? Y eso es lo que es la escala de pH. Y esa representación numérica va a ser evaluado con esta ecuación. pH igual menos logaritmo de hidrógeno, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, el pH no es nada más y nada menos que la representación numérica del 0,14 de mi concentración de protones o de hidrógenos en una solución, ¿sí? Em, y obviamente, cuando nosotros, como ustedes tienen una escala del 0 al 14, el número que está en el medio, ¿cuál es? El 7. El 7 va a ser su equilibrio, ¿sí? Entonces el 7 va a ser representado por 1 por 10, ¿sí? A la menos 7 moles. Entonces, si yo digo que tengo una cantidad de... si yo digo que en esa solución tengo un pH de 7, ¿qué voy a decir?
Vos en esa solución tenés esta cantidad de hidrógenos. 1 por 10 a la -7 moles. ¿Sí? Ahora, si y sería básicamente, eso sería lo que era el valor del pH en una representación numérica del 7, ¿sí? Con eso yo definiría que tengo un pH neutro, ¿sí? Ahora, ¿cómo es este temita? Si ustedes ven acá la ecuación está en ¿qué? En menos logaritmo. Entonces, como está menos, es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, eso esto me va a provocar, básicamente, que yo, si tengo muchos hidrógenos, ¿qué va a pasar? Como está en menos, el resultado va a ser al revés. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero pasar de un pH, si yo quiero pasar de un pH de 8 a un pH de 3, yo le tengo que meter más hidrógenos. Porque como la ecuación está en menos, es inversamente proporcional. Mientras más hidrógenos yo le meta, el pH desciende más. ¿Se entiende? Y mientras menos hidrógenos ustedes le metan, el pH aumenta más. ¿Sí? Entonces cuando el pH cae por debajo de 7, hablamos de un pH ácido. Y cuando el pH aumenta arriba de 7, hablamos de un pH básico. ¿Sí? Entonces yo les muestro acá esta tablita. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo un pH de 7 que va a ser en el plasma sanguíneo, en el sudor y las lágrimas. Listo. Entonces, si yo tengo un pH de 7, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, yo en esa solución tengo una concentración de hidrógeno de 10 a la -7 moles, ¿sí? De hidrógeno. Perfecto. Es eso. Ahora, si vos por algún motivo, básicamente, descendés a un pH de 4, yo te pregunto ahí, ¿dónde vas a tener más hidrógenos? ¿En un pH de 7 o un pH de 4? Como la ecuación, recuerden eso, está en negativo, ¿sí? Como la ecuación está en negativo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si yo le aumento la cantidad, me va a dar un valor negativo. Entonces, si yo tengo más hidrógenos, el pH se vuelve más ácido. Entonces, el pH 4, el pH de la cerveza, va a tener mayor cantidad de hidrógenos que el pH 7, que el sudor, que las lágrimas, que el plasma sanguíneo, lo que hice acá. ¿Sí? Y ahora, si yo de repente comparo ese pH de 7 con lo que es un pH, por ejemplo, de 12, como es el amoníaco, ¿qué es lo que voy a decir acá? El amoníaco va a tener una menor cantidad de hidrógenos que el plasma sanguíneo. Es por eso que su pH es de 12, ¿sí? Y si yo quisiera decir cuántos hidrógenos yo tengo, yo tendría que decir, bueno, en ese amoníaco vos tenés un 10 a la -12 moles de hidrógeno, ¿sí? Y eso te provoca un pH de 12, ¿sí? Estamos aplicando el concepto ácido-base que ustedes lo tienen ahí, ¿sí? Ok. Entonces sería eso lo que es el pH. Ahora, después por otro lado, ustedes tienen lo que son las sustancias que, las sustancias ácidas y las sustancias que son básicas, ¿sí? Que son una base. O sea, las sustancias pueden actuar como una base o como un ácido, ¿sí? Entonces, si actúa como un ácido, libera hidrógenos al medio, ¿se entiende? Hidrógenos o protones, ¿sí? Un protón y un hidrógeno en el concepto de pH es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo acá, yo tengo que esta solución tiene un pH de 7. Listo. Ahora le voy a añadir un ácido. ¿Qué ácido le puedo añadir? Bueno, acá tiene un ejemplo. Le voy a añadir, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Cuando le añade, cuando yo le voy a añadir el ácido acetilsalicílico,
va a liberar ¿qué cosa al medio? Hidrógenos. Y como está liberando hidrógenos en esa solución, yo voy a tener una mayor cantidad de hidrógenos. Y como la ecuación estaba en ¿qué? En menos, en vez de aumentarme el pH me lo baja. Y el pH, por ejemplo, desciende a 6, ¿sí? Y sería eso, básicamente, ¿sí? Ahora, si yo utilizo una base, ¿cómo sería esto? Bueno, si yo utilizo una base, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. La base es un ¿qué? Un aceptor de protones. Un aceptor de hidrógenos. Entonces, básicamente, yo tengo acá la solución, ¿sí? Y yo a esta solución le voy a añadir una base. Listo. Ponerle que que esta solución tenía un pH de 7. Listo. La base, acá yo tengo un hidrógeno suelto y la base se va a unir a ese hidrógeno. Ese hidrógeno deja de estar suelto. Y al dejar de estar suelto, esta solución va a tener una menor cantidad de hidrógenos. Y como la ecuación del pH estaba en menos, como yo reduzco lo que es la concentración de hidrógenos, el pH aumenta. Este pH, cuando yo añado esta base, se va a incrementar y, por ejemplo, en este caso se incrementó a 8. Entonces, cuando yo añado un ácido, lo que pasa es esto. Disculpe, cuando yo añado una base, lo que pasa es eso, que el pH aumenta, y cuando yo añado lo que es un ácido, el pH baja. Recuerden que la base me secuestra hidrógenos o libera lo que son los hidroxilos, ¿sí? Los hidroxilos, que es un hidrógeno unido a un oxígeno. Esto también me aumenta lo que es el pH, ¿sí? Y si no secuestra un hidrógeno que se encuentra en el medio, ¿sí? Puede hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, una base como va siempre a ser un aceptor de protones o puede liberar un ion que es un hidróxido, ¿sí? Y nada, acá tienen el ejemplo de una base que es el hidróxido de magnesio, ¿sí? Y bueno, básicamente eso es un ácido, eso es una base, ¿sí? Y el temita acá, que su libro les va a decir lo siguiente. Vos tenés acá un litro de solución. Esto es una solución. Esto tiene básicamente un pH determinado. Y yo te pregunto acá, ¿qué es el concepto pH? Bueno, es la concentración de hidrógenos que yo tengo disuelto acá. Listo, perfecto. Entonces, esa concentración de hidrógenos que vos tenés disuelto ahí, ¿está libre? Nunca está libre. Siempre está unido a algo este hidrógeno. Entonces, estos hidrógenos van a estar unidos a una molécula de agua y esa molécula de agua se forma ¿a qué cosa? A H3O. Y ese H3O en la solución sería como un hidrógeno libre. Es el que te modifica el pH en lo que es la solución, ¿sí? Es por eso, ¿sí? Que su libro va a hablar que cuando ustedes evalúan lo que es el pH de una solución, no evalúan los hidrógenos disueltos. Porque los hidrógenos, los hidrógenos libres en la solución no existen. Esos hidrógenos libres van a estar unidos a una molécula de agua y van a formar lo que es el ion de hidronio, ¿sí? Entonces yo cuando evalúe mi concentración de hidrógenos en esa solución, no estoy midiendo mi concentración de hidrógenos. Estoy evaluando mi concentración de hidrógenos unido a una molécula de agua y me formó un hidronio que es H3O. ¿Sí? Es eso lo que yo evalúo. ¿Sí? Y básicamente es eso. ¿Sí? Esto es lo que yo les dije, ¿no? Usted tiene una molécula de agua, ahora se le va a unir un hidrógeno y forma ¿qué cosa? Un ion hidronio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un pH neutro, ¿sí? Por lo general también se dice que tiene la misma cantidad de iones de hidronio que de hidroxilo. Y cuando hablamos de un pH ácido, también lo que se dice es que tiene mayor cantidad de hidronio que
hidróxidos. Y cuando hablamos de un pH básico, tiene mayor cantidad de hidróxidos que esto que son los hidronios, ¿sí? Eso es porque el agua va a actuar como un buffer, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ver más que nada en UMED a detalle, ¿sí? Creo que nos falta mucho, ¿no? Acá tienen la definición de escala de pH, ¿no? Recuerden eso, ¿sí? Ustedes cuando hablan de soluciones neutras, ustedes van a tener que su concentración de hidrógenos en esa solución es 1 por 10 a la -7, ¿sí? Y eso sería básicamente eso. Y eso va a ser igual a la concentración de hidróxidos que ustedes tienen. Que eso va a ser básicamente la misma cantidad, ¿sí? Es decir, si yo digo que tengo un pH de 7, ¿qué estoy diciendo? Tengo una solución neutra. Entonces, ¿yo cuánto de hidrógeno tengo acá? Si ustedes me preguntarían, yo les diría lo siguiente. Vos tenés ahí de hidrógeno 1 por 10 a la -7 de hidrógeno. Y a su vez, esto es igual a la concentración de hidróxidos que vos tenés. Entonces, ¿cuánto tenés de hidróxidos en una solución neutra? 1 por 10 a la -7 también. ¿Sí? Ahora, como saben, el hidrógeno no está suelto. Entonces, que yo diga que tengo 1 por 10 a la -7 de hidrógeno es lo mismo que yo diga que yo tengo H3O 1 por 10 a la -7. Es decir, yo tengo esta concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? Y es lo mismo. De hecho, esta sería la forma correcta, ¿sí? Porque recuerden que los hidrógenos nunca están sueltos en una solución. Siempre van a estar unidos a una molécula de agua, ¿sí? Ok. Y después para calcular lo que es el pH, como les va a dar un número bastante largo, ¿no? Eh, lo que ustedes van a utilizar es una representación numérica que es la escala del pH. Y con la escala del pH ustedes pueden decir si el pH es neutro, si el pH es ácido, si el pH es básico, ¿no? Y se van a ahorrar de hacer toda esta cuentita, ¿sí? Porque si no les va a dar un número demasiado alto y es un número que no se utiliza en la medicina, ¿sí? En la medicina nos viene y nos llega un paciente y nos dice lo siguiente, a ver, este paciente tiene qué cosa? Un pH de 7,10. Tiene, por ejemplo, una PACO 2 de 50 mililitros de mercurio, ¿no? Y tiene, por ejemplo, un bicarbonato de 17 mililitros de mercurio. Entonces yo tan solo viendo esto del pH, esta escala de pH, como el pH normal es de 720 a 740 en casi todo el cuerpo, yo viendo esto que está en 710, yo digo que está bajo el pH en el paciente. Y yo con esto digo que este paciente está en una acidosis, ¿sí? Está con un pH ácido, ¿sí? Y por eso tienen que saber toda esta explicación del pH, ¿sí? Para decir solamente eso en la clínica. Igual es un concepto básico que se mira en el secundario. Ok. Eh, Después tienen el concepto de esto de los buffers, pero bueno, lo miramos la siguiente semana, ¿sí? Entonces con eso vimos todo lo que es pH, ¿no? Nos queda solamente lo que es el buffer y luego vemos las distintas reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, tiene lo que es la reacción de polimerización, de hidrólisis, de la redox, óxido y reducción, ¿no? Y después de ahí ya la próxima semana ya arrancamos con moléculas orgánicas, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy, ¿no? Más de una hora no pienso dar.